Mi nombre es Jennifer y tengo 34 años. Hace 2 años, me casé con David, un compañero de trabajo del que me enamoré en la oficina. En ese entonces, tenía planeado seguir trabajando después de casarnos, pero David tenía otra idea. Yo trabajaré afuera y tú te encargas del hogar. Esa es mi idea ideal. Los hombres trabajamos afuera. Las mujeres protegemos el hogar, me dijo, ciega por el amor. Acepté dejar mi trabajo y convertirme en ama de casa a tiempo completo. No lo pensé 2 veces y dejé que su opinión me guiara. Ahora, mirando atrás, desearía haberme mantenido firme y seguir trabajando. Tal vez las cosas habrían salido diferente. Ser ama de casa no es tan fácil como la gente piensa. Limpiar, lavar la ropa e incluso asistir a las juntas vecinales ocupan tanto tiempo. Es agotador manejar todo eso cada día sin descanso. A diferencia de los trabajos comunes, las amas de casa no tienen fines de semana libres. Los domingos, cuando David estaba en casa, a veces le pedía, oye, estoy muy ocupada, ¿podrías ayudarme a limpiar el baño? Pero él se enojaba de inmediato. ¿En serio? Yo trabajo toda la semana para mantenernos. ¿Y ahora quieres que trabaje también en casa? ¿Quién crees que pone la comida en la mesa? Me respondía con enojo. Si alguna vez trataba de explicarle, aprecio todo lo que haces, pero somos un equipo, ¿no? ¿No puedes ayudar un poco en tus días libres? David me respondía de forma tajante, deja de darme órdenes. ¿Crees que podría sobrevivir sola como ama de casa? ¿Quieres el divorcio? Me dolía cada vez que decía eso, pero nunca parecía importarle. David solía usar las mismas palabras duras conmigo. El hecho de que estés en casa todo el día no significa que puedas mandarme. Si no te gusta, divorciémonos. ¿De verdad crees que tú, solo una ama de casa, puedes sobrevivir por ti misma? Cada vez que decía eso, me sentía aplastada. No sabía cómo responder. Con el tiempo, sentí que usaba la palabra divorcio como un arma para controlarme. Dejé mi trabajo para convertirme en ama de casa, y la idea del divorcio me aterraba. ¿Cómo sobreviviría? ¿Dónde viviría? ¿Qué haría con el dinero? Siendo ama de casa, me sentía atrapada e impotente. Lo que más me asustaba no era solo la idea del divorcio, sino David mismo. Solía ser tan amable. ¿Cómo cambió tanto después de casarnos? No podía evitar preguntarme si había cometido un error al casarme con él. Me arrepentía profundamente. Cuando David llegaba del trabajo, me decía cosas como, deberías recibirme en la puerta cuando llego a casa. Soy el que mantiene todo. ¿Quién crees que paga por todo aquí? Claro, David ganaba el dinero, pero yo me encargaba de todo en casa. Se suponía que éramos compañeros, iguales, pero David actuaba como si fuera superior, tratándome como si estuviera por debajo de él. Al principio, pensaba que tal vez solo estaba descargando sus frustraciones del trabajo conmigo, así que me quedaba callada, pero su comportamiento solo empeoró. Cada día era lo mismo. Cuando llegaba a casa, tiraba su traje al suelo sin pensarlo. Yo lo recogía y lo metía en la lavadora. Esa era mi rutina diaria. Después de comer la comida que me había esforzado en preparar, se quejaba, ¿eso es todo lo que sabes cocinar? Yo trabajo duro. ¿Y esta es la cena que me das? ¿Dónde está tu gratitud? Estaba agotada. Las constantes críticas de David me desgastaban, especialmente porque ni siquiera ganaba un salario tan alto. Estaba cansada de que me tratara de esa manera. Manejaba nuestras finanzas con cuidado, ahorrando para el futuro de nuestros hijos y manteniendo los gastos bajos. Siempre intentaba preparar comidas saludables con ingredientes nutritivos y poca sal, pero David siempre encontraba razones para quejarse. Sentía que nada de lo que hacía era suficiente, y mi confianza se iba desmoronando. Además, David exigía 500 pesos al mes para sus gastos personales. Si le daba esa cantidad, nuestras finanzas se vendrían abajo. Al principio, usaba mis ahorros para cubrir la diferencia, pero eso no era una solución a largo plazo. Para salir adelante, decidí tomar un trabajo remoto sin decírselo a David. Le había planteado antes la idea de buscar un trabajo a medio tiempo, diciéndole, las cosas están un poco ajustadas. ¿Te molestaría si empiezo a trabajar medio tiempo? Pero David me respondió bruscamente, ¿qué? ¿Crees que no gano lo suficiente? Probablemente solo quieras dinero extra para derrochar. Deberías concentrarte en cuidar la casa. Conociendo su actitud, estaba segura de que si él se enteraba de que yo estaba ganando, solo tomaría más dinero para él, así que lo mantuve en secreto. El dinero que ganaba se destinaba a los gastos de la casa y al ahorro para el futuro. Un excompañero de trabajo me ayudó a encontrar este empleo remoto. Me conectaba al sistema de la empresa y me encargaba de tareas administrativas, como gestionar los gastos de viaje de los empleados. El trabajo no era difícil,
ya que tenía experiencia en mi trabajo anterior, y me sentía bien al tener un propósito después de estar todo el tiempo en casa. Un día, después de compaginar el trabajo remoto con las tareas del hogar, estaba agotada. Decidí tomarme un pequeño descanso y acostarme en el sofá, pero accidentalmente me quedé dormida. Por la noche, David llegó a casa y me despertó. Ya era de noche, la cena no estaba lista, ni el baño estaba limpio. David lo vio y suspiró con fuerza. ¿Qué hiciste todo el día? ¿Estuviste descansando y descuidando la casa? Vengo a casa y te encuentras durmiendo en el sofá. En serio, las amas de casa no son más que parásitas. Normalmente, me quedaba callada cuando David decía cosas así, pero ese día estaba demasiado cansada. Le respondí bruscamente, ¿cuál es tu problema? Hoy solo me quedé dormida. Deja de comportarte como si no hiciera nada todo el día. David no esperaba que yo respondiera. Su cara se puso roja de ira. ¿Me estás desafiando? Soy el cabeza de esta casa. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Si vas a ser tan desafiante, entonces vete de esta casa. Quizás lo haga, le respondí. De todos modos, ya estaba esperando tomarme un tiempo para mí. Era un clásico juego de dar y recibir. Rápidamente empaqué algunas cosas esenciales y me fui a un hotel cercano. La cara de sorpresa de David cuando salí fue invaluable. Probablemente nunca imaginó que realmente me iría. Antes, si David me hubiera dicho que me fuera, habría estado tan sorprendida que no sabría cómo reaccionar. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tenía mi trabajo remoto como fuente de ingresos. El estar confinada a la casa, haciendo solo tareas domésticas, solía hacerme sentir aislada, pero este trabajo se convirtió en mi salvavidas, una forma de conectarme con el mundo exterior. Era increíble ser apreciada y agradecida por mi trabajo. Ver que mis esfuerzos eran recompensados con un salario era algo que David nunca me dio, un sentido de gratitud o reconocimiento por todo lo que hacía en casa. Este trabajo se había convertido en una parte significativa de mi vida, y ahora no tenía miedo de defenderme. Gracias a mi trabajo remoto, había ganado confianza y fuerza. Pensé que un tiempo separados podría ser bueno para ambos. Con eso en mente, me quedé en el hotel durante aproximadamente una semana. Durante ese tiempo, seguí trabajando y hasta descubrí actividades fraudulentas de un empleado en mi trabajo. Un día, sonó mi teléfono, era David. Estaba pensando que tal vez ya era hora de regresar a casa, así que esperé que esta llamada fuera la oportunidad perfecta. Cuando contesté, David dijo, «Oye, ¿no es hora de que regreses? Ya tuviste tiempo para reflexionar, ¿no?» ¿Reflexionar? ¿Quién se cree que necesita reflexionar aquí? Me quedé en silencio mientras David seguía hablando. Debes extrañarme, ¿verdad? La vida debe ser difícil sin mí. Si te disculpas, te dejaré volver a casa. Su arrogancia era increíble. ¿Quién se cree que es? Pero decidí seguirle la corriente. Respondí humildemente, lo siento mucho. Fue mi culpa. Te extraño todos los días. Por favor, déjame volver a casa. Para mi sorpresa, David sonaba tan aliviado. Lo sabía. No puedes manejar la vida sin mí. Está bien, regresa a casa, dijo. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba actuando. Cuando regresé a casa, me quedé en shock. La casa estaba hecha un desastre total. Ropa tirada por todos lados, con apenas espacio para caminar. La basura desbordada llenaba la casa de un olor desagradable. Los platos sucios se apilaban en el fregadero. En solo una semana, David había logrado darle la vuelta a todo. Casi me impresionó. Pensé que tal vez David se habría calmado durante mi tiempo fuera. Quizás hasta habría cuidado la casa, pero todas mis esperanzas se derrumbaron cuando vi el desastre que dejó. Probablemente me llamó de vuelta porque no podía manejar el caos por sí mismo, no porque me extrañara o sintiera remordimiento por cómo me trató. Al darme cuenta de esto, me sentí decepcionada de nuevo. No podía creer que las cosas se hubieran puesto tan mal, pero de alguna manera, agradecí este momento, ya que me dio el impulso que necesitaba para llevar a cabo el plan que había estado preparando para él sin dudarlo. Durante aproximadamente un mes, actué como si todo estuviera bien. Limpié el desastre que David hizo y seguí todas sus órdenes, incluso cuando se quejaba. Luego, llegó el día de la verdad. Llevé a cabo mi plan. Cuando David llegó a casa, no había preparado la cena ni limpiado el baño. Entró, enojado porque no lo saludé en la puerta ni tenía la cena lista. Simplemente me disculpé, lo siento. Hoy estuve tan ocupada que no pude hacerlo. Impulsado por mi respuesta sumisa, David se encolerizó más de lo habitual. Entonces, dijo esas palabras, eres solo una parásita, no sabes ganar dinero ni manejar la casa correctamente. Me pregunto qué pasaría con una mujer como tú si nos divorciáramos. Tal vez debería pedir el divorcio.
Estaba esperando que dijera eso. La palabra divorcio se había convertido en un arma que él usaba contra mí. Con una sonrisa, respondí, no necesitas pedirlo. Ya preparé los papeles del divorcio. David se quedó confundido. Así que le mostré los papeles del divorcio, ya firmados por mí. Todo lo que tienes que hacer es firmar, le dije. David entró en pánico. Nunca imaginó que yo realmente aceptaría el divorcio. No, tú serías la que tendría problemas si nos divorciamos, ¿verdad?, tartamudeó. No te preocupes, estaré muy bien, respondí calmadamente. ¿No te has dado cuenta? David miró alrededor de la casa, en pánico. ¿Dónde está el televisor? ¿El refrigerador también se fue? David empezó a entrar en pánico cuando vio los espacios vacíos donde antes estaban el televisor y el refrigerador. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a su alrededor. Respondí calmadamente, oh, ¿lo olvidaste? Yo compré el televisor y el refrigerador cuando nos mudamos, así que es natural que me los lleve cuando nos divorciemos. Hice que todo lo que compré lo retiraran profesionales. La cara de David se puso pálida. Espera, no puedes divorciarte de mí. ¿Cómo vas a sobrevivir sin mis ingresos? Suspiré y dije, ¿no lo entiendes? La persona que maneja las solicitudes de gastos en tu empresa, esa soy yo. David estaba atónito. Nunca nos habíamos encontrado cara a cara en el trabajo. Solo habíamos comunicado por correo electrónico o chat, así que no tenía idea de que era yo. Sí, continué. He estado trabajando de forma remota para mi antiguo trabajo, que resulta ser tu empresa. El conocido del que te hablé, es un colega de allí. Me contrataron a medio tiempo para trabajar de forma remota bajo mi apellido de soltera. Lo mantuve en secreto porque no pensé que recordarías mi apellido de soltera. Al parecer, tenía razón. Hice una pausa, dejando que eso calara. Y te diré algo más, tus solicitudes de gastos no cuadraban. Así que investigué. Los ojos de David se abrieron al darse cuenta. ¿De qué estás hablando? Esos viajes de negocios que dijiste haber hecho, descubrí que eran falsos. Dije, con voz firme. Sabía que estabas en casa esos días, así que comparé tus reclamos. Estabas malversando dinero, inventando gastos de viajes y estadías en hoteles. La cara de David se puso ceniza. Pensó que había salido con la suya, pero yo tenía todas las pruebas. Encontré todos tus reclamos fraudulentos. Al principio no estaba segura de si debía denunciarlo, pero después de una semana en el hotel y de escuchar tu llamada, viendo el desastre en casa, tomé mi decisión. David estaba sin palabras, dándose cuenta de que estaba atrapado, y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Sabía que debía ser yo quien terminara las cosas con David. Ya he reportado todo a nuestro jefe, le dije tranquilamente. Mañana, cuando vayas al trabajo, te llamarán para interrogarte. Has estado malversando fondos de la empresa, y es justo que enfrentes las consecuencias. La cara de David se retorció en pánico. Gracias por todo, continué, pero seré más feliz sola. Adiós. Salí de la casa con una sensación de libertad, dejando a un David atónito atrás. Después supe que David había sido despedido de su trabajo, y sin su empleo, le costó encontrar otro. Ahora está asistiendo a un centro de apoyo laboral. La casa estaba hecha un desastre, tal como esperaba. David intentó convencerme de que regresara, pero no tenía intención de hacerlo. Dejé todo el trabajo legal en manos de mi abogado y finalicé el divorcio. En cuanto a mí, pasé de trabajo remoto a tiempo completo y volví a mi carrera. Me quedaré soltera por ahora, pero cuando esté lista, planeo encontrar una nueva relación. Esta vez, mis criterios para una pareja serán alguien que comparta las responsabilidades tanto de las tareas domésticas como de la crianza de los hijos.